buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro conversatorio acerca del libro de Antonio Caballero que se titula Historia de Colombia y sus oligarquías. En especial vamos a hablar del cuarto capítulo. Entonces, la manera que vamos a estructurar nuestro conversatorio va a ser en 3 momentos. El primero va a ser que hablemos de temas de educación, el segundo es sobre vacíos políticos y fiscales, y el tercero, ya para que estemos aterrizando en nuestras conclusiones, acerca del posible clientelismo, corrupción y asimismo de la construcción de las élites nacionales. Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que sería el de la educación. No sé a quién le gustaría empezar. Dale, Juan. Bueno, la educación desde el principio de los tiempos ha sido una base fundamental para la formación y el desarrollo de las naciones. ¿Qué pasa en la historia de Colombia y más que todo en la historia de la conquista? Cuando llegaron los españoles, la educación que ellos querían transmitir era una educación para hacer obedecer a las personas que vivían aquí antes, mediante educación religiosa que hacía que dejaran de creer en los dioses que ellos tenían para que empezaran a creer en el Dios de ellos y así lograr que fueran más obedientes a futuro. También es importante recalcar que al manipular esta educación estaban destruyendo el futuro de una nación entera, de un continente entero de hecho, porque los españoles llegaron a todos lados, los europeos, y también están impidiendo que algo vaya a cambiar a futuro, porque al manipular la educación siempre se va a seguir dando esa educación manipulada, porque no habrá una persona que a ciencia cierta sepa cómo dar bien esa educación, ya que la que ha recibido ya ha sido alterada. Soy Juan, dale, vale. Sí, yo también quería hablar pues, sobre lo que comentaba Juan, ese hecho de que desde los indígenas y los afros los colonizaran de tal forma de que tuvieran que pensar, que creer en cierto Dios y los forzaran a aprender cosas, pero los forzaban a ser esclavos también, en el sentido de que la educación en ese momento y actualmente se divide en dos, para los gobernados y los gobernantes. Aquí para nadie es un secreto que las personas que tienen escasos recursos no tienen el mismo acceso a una educación de calidad para poder llegar a ser dirigentes, para ser personas muy informadas. Y eso mismo pasaba en esos tiempos. A un criollo, bueno, un criollo tal vez, pero a un indígena no se le permitía aprender cosas como para ser leído, ser formado, en tal forma que se volviera un gobernante. Era un esclavo, era un reo. Y así seguimos siendo hoy en día. Esto es súper interesante, David. Bueno, a mí me parece también importante partir de la cosmovisión y de la cultura que tenían cada uno de los grupos o las clases sociales. Entonces, cuando yo nunca he recibido educación y no me vienen a impartir una educación laica, pues es casi que un tipo de adoctrinamiento porque no tengo, digamos que tengo algunas barreras intelectuales que por estos mismos productos de la colonia y la conquista no he podido superar y creo que eso vuelve muy desigual la educación, como lo decía Juan Sebastián, a tal punto de que incluso habían momentos en los que la educación era casi que nula, por ejemplo, cuando a pesar de que los jesuitas, digamos que tenían cierto sesgo al enseñar, fueron expulsados, quedó un vacío hasta, digamos, decir, por ejemplo, como lo mencionan en la lectura, cuando llega el sabio Mutis y empieza con toda la expedición botánica y donde la gente ya empieza a reivindicar sus valores, su educación y se empieza a dar cuenta que deben emanciparse del imperio español. Esto es súper interesante, David. A mí me gustaría decir una cosita antes, que pues siguiendo con lo de las ideas que ustedes han dicho, en donde sí es verdad, nosotros o sea, la educación ha sido parte de selecto de un grupo pequeño de personas y también en la lectura cómo o cuando ellos querían hacer una reforma de pasar esa educación superior a pasarla laica, como estos mismos dominicos y agustinos fueron los que se oponieron pues porque sabían que o sea, qué era lo que significaba la educación, la formación de otras personas, el futuro de la generación, el futuro del mismo país. Entonces, ¿cómo es que se comportan estas diferentes hegemonías dentro pues, del país? Gaby, creo que tú querías decir algo. Sí, aquí encuentro realmente interesante cómo se puede llegar a concluir globalizando todas las opiniones en el sentido en que la ignorancia es una gran forma para monopolizar el poder.
como para garantizarlo a un mismo grupo de personas, por más pequeño que sea. Entre más ignorante una persona, mucho más manipulable es en muchos sentidos, desde un aspecto político o desde un aspecto social. Se puede manipular y siento que hoy en día eso se puede ver todavía, ¿no? En el sentido en que el gobierno le invierte más a la guerra y menos a la educación, por el sentido en que les beneficia que la gente no se eduque políticamente, socialmente o en un ámbito mucho más académico. Entonces, esto me parece supremamente interesante y me gustaría resaltarlo. Esto súper interesante, Gaby. Si les parece, vamos a pasar a nuestro segundo gran tema, que recordemos que es vacíos fiscales y políticos. ¿Ustedes qué encontraron en la lectura? ¿Qué piensan? ¿De qué podríamos discutir? Dale, David. Sí, bueno, a mí me parece curioso ver cómo desde acá teníamos una mala administración pública, una mala gestión y sobre todo un mal manejo de los recursos. Vemos como primero con estos reyes, Carlos III, Carlos II, que parecían muy déspotas, pero ni siquiera eran ilustrados, ni siquiera sabían cómo construir la nación y cómo manejar la plata en la nación, digamos que muy importante. Lo que decía Gabriela, los recursos que se cogían de todos los impuestos que se cobraban, se utilizaban para financiar la guerra con los ingleses y no para mejorar el bienestar social, como sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces creo que es muy importante evidenciar esta falla que tenemos hasta el día de hoy y también después, digamos, desde los reyes, podemos verlo también incluso con la llegada de Góngora y Caballero, que si bien hizo la expedición botánica y promovió muchos avances, no, no debió priorizar este tipo, digamos, de expediciones frente a las necesidades que de verdad eran lo importante en el momento para la nación. Eso súper, Juan. Otra cosa que es muy importante resaltar en la lectura de Caballero es la parte donde menciona que, por ejemplo, Carlos III podría ser déspota, pero no era muy ilustre. Es algo que sigue viendo hoy en día a la hora de escoger políticos en muchos lugares del mundo, y es que las personas no se fijan realmente en qué tan ilustradas son las personas a las que están poniendo en el poder. Hay gente que tal vez no tiene esa educación política y entonces por ese mismo motivo ponen en, por así decirlo, el trono, en la silla del jefe, a una persona que realmente no está capacitada para estar ahí. Esto, como mencioné antes, con la educación lleva a que las naciones lleguen a un estado de subdesarrollo y se queden muy por detrás de otros países. Vale, ¿te gustaría decir algo? Sí, pues digamos, justo lo que estaba diciendo Juan Sebastián me llevó a pensar en la lectura con Jorge Miguel Lozano de Peralta. Era un criollo, pero pues de sangre muy noble, que incluso llegó a adquirir el título de marqués. Pero aquí viene la misma cuestión, a pesar de que el señor pudo haber sido inteligente, tal vez tenía como más habilidad para manejar los recursos, él no podía hacer nada porque siempre son como los mismos, ¿sí? Ahí hay un vacío político en el sentido de que solamente los españoles tenían derecho a gobernar, incluso a derrochar el dinero de los colonizados, y no se podía hacer nada al respecto por el simple hecho de no tener esa sangre española. Gaby, creo que a ti, ¿tú querías decir algo? Sí, a mí en realidad me gustaría cómo llegar a incluir el tema de los fenómenos como el clientelismo de lo que estamos hablando, de que realmente se regalan este tipo de puestos, ya sea por una raza, ya sea por una ideología, por lo que sea, y aparte de eso, la corrupción. Creo que la lectura fue muy claro que muchas cosas públicas no se desarrollaron como debía porque se robaban dineros, porque los virreyes no administraban bien la plata, y así como en el siguiente punto, estos fenómenos siguen estando muy presentes. Creo que es muy triste pensar que desde ese entonces había ese tipo de fenómenos y hasta el día de hoy eso no se ha podido reducir de cierta forma, porque sí es muy importante visualizarlo como un obstáculo para el desarrollo en un vacío fiscal y en un vacío político muy grande. Ok, listo. Y para concluir este gran tema y ya como para darle cierre y escuchando con sus ideas, me gustaría añadir que es verdad y hasta nuestros días podemos decir que han habido una dominación de ciertos apellidos dentro de la política que hasta hoy en día todavía continúan. Entonces, y también cómo fue el impacto de esta expedición de José Celestino Mutis al brindarle a la población educación,
al instruirlos en diferentes temas, y cómo es verdad que hasta el día de hoy todavía en muchos de nuestros hogares no podemos tener una conversación política y de verdad como de conocer al respecto la realidad de lo que está pasando. Entonces, si les parece, vamos a iniciar en nuestro tercer tema sobre élite nacional, clientelismo, esta construcción de estas élites nacionales, de estas personas que dominaban nuestra población. No sé a quién le gustaría dar inicio. David, dale. Sí, digamos que yo me iba a adelantar porque Gabriela vi que estaba hablando de la corrupción y creo que va muy ligado a que la corrupción está presente desde la construcción del Estado. Y bueno, si bien hay que hacer la aclaración de que es un poco problemático ser tan determinista, de que como ya se creó, ya se queda así, sí, la verdad es que ha marcado bastante en las lógicas, digamos, contemporáneas y en las lógicas de hoy en día. Entonces, aquí me gustaría traer a colación una autora que se llama Rita Segato. Ella es una antropóloga y nos habla de la construcción del Estado. Y dice que en la construcción del Estado, estas élites nacionales o coloniales nos imponen un modelo de lo que es la persona perfecta, ¿no? Entonces, la persona perfecta es un hombre, es blanco, es ilustrado, estudia arte, como nos decía ahí Caballero, lo malo y lo bueno, que se dedica y tiene tiempo para estudiar, que puede acceder a lujos económicos, y como las otras personas que quedan por fuera de ese ideal político quedan sin nada, quedan sin participación, quedan sin educación, quedan sin economía, quedan literalmente sin nada. Entonces creo que es muy curioso ver que esta corrupción también nace de que se idealiza, incluso le hacen creer a uno que ellos son los que están bien y por eso seguimos votando por estas mismas personas que creemos que están bien y que son más ilustradas que nosotros, pero que en realidad pues nos robaron la educación y nos robaron muchas cosas que no tenemos nosotros. Creo que Vale quería decir algo. Dale, Vale. Sí, pues yo creo que el tema de la corrupción está supremamente ligado con los dos temas anteriores. Si vivimos en un estado en donde no hay educación y en donde no se puede elegir a una persona simplemente porque tiene un apellido distinto, porque no tiene la sangre o porque no tiene los recursos, y más bien votamos por el que nos regaló un tamal, pues estamos llevados. Y eso mismo pasa hoy en día. La verdad, no tenemos ninguna educación para saber por quién votar y simplemente votamos por el que le regala el puesto al hermano, por el que nos regala el tamal o la lechona, y terminamos con unos mandatarios que al fin y al cabo ni siquiera van a ser más vacíos fiscales porque no van a utilizar el dinero de los impuestos para arreglar las vías, las carreteras. Entonces, pues estamos en un círculo vicioso. No hay educación y votamos por los de siempre, solamente por el apellido, por la cara o por un caudillismo. Es verdad, Vale. Cuando decías eso, pues lo relacionaba mucho en la parte de la lectura, cuando decían que querían hacer estas construcciones de embarcaciones, de canales interoceánicos, por ejemplo, que decían que querían desde del río Atrato al río San Juan, y cómo fue la misma Corte de Madrid la que se opuso por simplemente no estar en línea con los ideales y las cosas que quería la corona inglesa en ese tiempo. Entonces también como esas decisiones que no se tomaron por estos, sí, como por esos favoritismos de la época, hoy en día repercuten en nuestro desarrollo de nuestra infraestructura vial, en nuestras vías de comunicación, en nuestra sociedad como tal. Juan, ¿tú ibas a decir algo? Yo en esta parte quería hacer énfasis en dos puntos, y el primero es la educación política que se tiene en muchos países. Bueno, no, el problema de hecho es que no se tiene esa educación política. Al no tener esa educación política, la gente no sabe analizar las propuestas, no sabe analizar las personas, los discursos, y acaban escogiendo al que habla más bonito, o en el caso de Armenia, como nos ha pasado, al que tiene los ojos más bonitos. Y pues eso hace que pasen bastantes catástrofes. Por ejemplo, volviendo al caso de Armenia, que es la ciudad donde vivo, y Valen también, hemos tenido 3 alcaldes en muy poco tiempo, y el último salió con la joya de, en vez de arreglar vías, mandar a hacer una misa porque apareció un fantasma en la alcaldía de Armenia. Entonces, esta falta de educación política lo que genera es un descontrol total sobre el poder y una mala administración de todos los recursos. Y Gaby, para concluir, ¿qué nos dirías así como una conclusión general de todo lo que hemos estado diciendo? Como para cerrar de lo que ya han dicho, está fijo y claro que un tema importante es el tema de la educación política, pues que como ya se ha dicho, la ignorancia es simplemente un factor importante para
adoctrinar a muchas personas y por tanto manipularlas. Más sin embargo, también no solo es como estas ideas que se tiene sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que deberíamos dirigirnos, también el fenómeno caudillista. Creo que ya como cerrando, creo que estamos de acuerdo todos en este sentido en que es clave la educación, es clave la crítica, es clave las preguntas. Pues nada, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Nos Gracias. vemos.